Ahí estamos. ¿Sí? Bueno, entonces quedamos en que la segunda parte de este video era la implementación de 4 características con código de programa. La primera era usar cadenas de conexión desde el archivo webconfig. La segunda sería entonces hacer más eficiente el uso y liberación de la memoria. Tercero sería que no hay necesidad de acceder a la base de datos si se está ejecutando un postback de un formulario. Es decir, solamente en el método get, la primera ejecución, traes los datos y muestras en pantalla. Bueno, a menos que entonces el postback exija pues traer datos nuevos o refrescar la información. Y la cuarta característica era reutilizar código para el acceso a la base de datos. Bueno, tenemos una medida. Bien. Es decir, implementar librerías para el uso de los programas. Bueno, habíamos dicho entonces que el webconfig guarda o almacena las cadenas de conexión. Aquí ya hemos creado una cadena de conexión, al cual hemos llamado mi cadena conexión. Aquí están los valores del connection string. Y hemos dicho también que el provider sea pues justamente SQL Client implementado en el ensamblador system.data. Lo que resta acá en el código del programa es decirle que la cadena de conexión va a tomar lo que esté guardado en el archivo de configuración. Por eso hemos utilizado System Configuration y dentro de esto hay una implementación del Configuration Manager y este Configuration Manager tiene pues una colección, un array de cadenas de conexión. Entonces la cadena de conexión se le reconoce como el nombre de mi cadena de conexión y justamente ese array es un array de una estructura de cadenas de conexión y aquí tiene pues la estructura de connection string. ¿Sí? No es nada más. De esa forma invocamos haciendo uso de las cadenas de conexión. Por un lado. Por otro lado, entonces vamos a hacer lo que es el uso eficiente y liberación de la memoria. Habíamos dicho entonces que el asignar valores nulos a los objetos, obviamente decía que ya deje de utilizar el espacio de memoria, pero no es tan rápido como se pueda suponer, debido a que el garbage collector es el que en definitiva va a liberar ese espacio de memoria si acaso encuentra que esos objetos o ese espacio ya no es necesario, ya no es reutilizado por otros métodos u objetos. Bueno, entonces el método seguro o la forma más segura para usar asignaciones y liberar esas asignaciones de memoria es mediante la instrucción using. Entonces tú dices aquí using y en este lugar vamos a definir la variable. Y podemos decir entonces que la variable que vamos a utilizar puede ser la que tenemos acá. ¿Sí? Hemos dicho en este caso que vamos a usar la variable dataAdapter, ¿sí? De tipo SQLDataAdapter. Aquí está creada la nueva instancia de SQLDataAdapter. Obviamente hay que quitar ese punto y coma. Y mientras se utilice esta variable, aquí utilizaremos todo el código que sea necesario para usar el dataAdapter. Una vez que sale de este bloque de programa, la variable dataAdapter desaparece inmediatamente. De esa forma estamos eficientizando el uso y liberación de estas variables de memoria. Por tanto, nos da a entender que todo el código de programa que involucra el uso de la variable dataAdapter, obviamente tendría que estar dentro de este bloque de programa. ¿Sí? De esta forma garantizamos que se libere inmediatamente esa variable. Ahora, claro, acá tenemos una variable dataTable. Esta no va a ser necesario que le encerremos dentro de un using, dado que esta variable no necesita liberarse cuando salga de este método. ¿Por qué no? Porque el control drawDownList va a hacer uso de esta variable a lo largo del ciclo de vida de toda esta página o formulario ASPX. Por eso no es necesario dataTable eliminarle mediante un using. Ahora bien, también nos dice por acá que ya no es necesario colocarle la instrucción dataAdapter igual null, porque esto obviamente se va a encargar de hacer un using, va a liberar ese espacio de memoria. ¿Sí? Sin embargo, acá nos queda algo todavía. Estamos creando un comando, aquí estamos creando una variable de comando, new system data client, por tanto esto también podríamos colocarle dentro de otro using, un using en cascada en este caso. Vamos a poner using y acá vamos a decirle que necesito
una variable de tipo system data SQL client SQL command, una variable smd igual new, y ahí está la variable. Entonces hemos creado una variable de comando y simplemente vamos a decirle ahora que esta instrucción de select command pasa acá adentro, pero ya no creamos una nueva instancia. Vamos a asignar la instancia creada mediante el using, ¿sí? Entonces, asignamos eso y listo. Ahora sí, podemos hacer uso de todo lo que está aquí. Todo esto ahora va dentro de este bloque. ¿Sí? ¿Qué hemos hecho acá? Creado la variable smd para que sea liberado de manera automática y le asignamos al select command de este data adapter. Y podemos entonces trabajar con este select command como hemos aprendido hasta el día de ayer. Acá tampoco habría necesidad de decirle que sea nulo, porque automáticamente el using va a liberar ese espacio. También nos queda la conexión. Recuerden ustedes que tenemos aquí la asignación de una variable de conexión. Bueno, por tanto, vamos a decirle que podríamos utilizar un tercer using, y dentro de este using vamos a invocar el ensamblado que está en system data SQL client y SQL connection. Ahí está. ¿Sí? Entonces está creado la conexión. Y esta conexión entonces que teníamos antes, ahora ya no se instancia, sino simplemente le asignamos la conexión que acabamos de utilizar con el, de crear con el user. Eso sería. Esto significa entonces también que lo demás de acá forma parte o viene dentro de este bloque. Ahí está. Con eso estamos entonces cumpliendo la segunda parte que dice hacer eficiente el uso y liberación de memorias en las variables de objeto. Vamos ahora por la tercera parte que dice que no hay necesidad de acceder a la base de datos si se está ejecutando un postback en un formulario. Bien, recuerden ustedes, todo esto que está aquí, todo este bloque de programa, se está ejecutando cada vez que se carga o se inicia el ciclo de vida de un formulario, independiente de que este formulario esté ejecutándose en método get o en método post. Así que aquí lo que interesa es averiguar si lo que se está ejecutando, en cuál de los modos se está ejecutando, y según eso, saber si hacemos el acceso a la base de datos o no. Para eso nos vamos a valer de una simple pregunta. This is postback. ¿Sí? Entonces tenemos que, si este formulario this, ¿no es cierto? Is postback igual to. Si está en modo postback, entonces debería ser algo. Pero en realidad, en nuestro caso, debería ser, si está en modo postback, haga nada, ¿verdad? No cargue nada. Solamente cuando está en modo get debería ejecutar esto. Así que aquí la pregunta sería, si is postback es igual false, ¿cierto? Si no es postback, entonces ejecute todo lo que está haciéndose aquí. Y colóquese dentro del bloque de loop. Con eso entonces garantizamos que se ejecute o se haga una sola llamada a la base de datos cada vez que se inicie el formulario.
Y por último sería entonces, hagamos la reutilización de código para el acceso a la base de datos. Ustedes pueden darse cuenta que en este código de programa, aquí, estamos utilizando cosas, por ejemplo, mi cadena de conexión, estamos utilizando un nombre de procedimiento almacenado. Todavía no hemos visto cómo se utilizan los procedimientos almacenados con parámetros, lo vamos a ver más adelante. Lo que nos indica también es cuál es el nombre del campo de la descripción, cuál es el nombre del campo del valor para un drop-down list, cuál es el drop-down list que necesitamos enlazarle estos valores, ¿no es cierto? Entonces, todo esto bien tú podrías hacer a través de un método, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Mostrar departamentos. Ojo, no podemos mostrar, podemos enlistar, enlistar departamentos. De tal forma que tú le digas aquí del tipo, vamos a ponerle System Web Forms, web UI.forms, a ver, System Web Forms UI, no recuerdo cuál es. ¿Cuál es? Drop-down list, debe estar aquí. Drop-down list. Bueno, ¿dónde está la definición de drop-down list? Bueno, drop-down list, ¿no es cierto? Del tipo drop-down list, entonces vamos a decirle el drop. ¿En cuál drop quiero que se asigne esto? Vamos a decirle tipo string. Quiero que me diga cuál es el SP name, ¿verdad? Si me dice también cuál es el campo de descripción, field description, ¿cierto? Si también interesa saber una cadena que me pasen el field value, ¿cierto? Cuál es el campo de valor, y por último un string que me pasen la str connection. Entonces mira, si yo hago esto en un solo lugar, todo esto que está aquí, bien podría colocarle dentro de este método y hacer que sea de uso genérico, ¿no es cierto? Para asignarle a un drawdown list, otro método que sea para asignarle a un data grid, a un details view, a lo que tú creas conveniente. La idea es aquí que tú juegues ya con los parámetros para que puedas crearte las librerías. Bueno, no lo voy a hacer porque todavía me falta completar código de programa aquí, haciendo uso, en este caso, con parámetros. Hasta el momento solamente quiero que se visualice cómo va a quedar este tema. Al formulario default SPX que tengo acá, vamos a agregarle algo que nos permita comprobar si efectivamente estamos o no invocando más de una vez el acceso a la base de datos. Para esto vamos a colocarle una una caja de texto, solamente para comprobar, textbox, y aparte de esto voy a colocarle también un botón, con la finalidad de comprobar cómo funciona este tema. Bien, ya. Ahora sucede que le voy a dar clic acá en diseño y vamos a darle por acá un enter, bien, un doble clic al botón para que me indique el código. Bueno, aquí voy a colocar cualquier cosa, en definitiva no me interesa, solamente es para saber. Puedo ponerle por ejemplo int a es igual a 10, ¿no? Solamente para que se ejecute esta parte, y con la finalidad de colocarle aquí un punto de interrupción, nada más, no me interesa saber más. Bueno, podría decirle en todo caso que this.textbox1.text es igual a .toString. Ya. Solamente para saber que pasó la ejecución por acá, nada más. Y quisiera saber si la ejecución también va a pasar por acá. Bueno, y a esto lo voy a ejecutar en modo de depuración. Es decir que la primera vez que se ejecute, bueno, esto ya estaba configurado en modo de depuración. Y cuando se ejecute esto, me va a marcar en el Visual Studio el punto de interrupción. Espera, la primera vez.
Ahí está. Entonces, miren, la primera vez que se carga el formulario, pregunta, ¿postback es falso? Sí, es falso porque es un get. Entonces, viene por acá, ¿verdad? Ejecuta todo lo que tenga que ejecutar. Y bien, ¿no? Debe colocar la información acá ya en el formulario. Bien, voy a invocar el button, ¿correcto? Y se vuelve a ejecutar el page load. Y esta ocasión me dice, ¿is postback? Sí, es postback, ya no es un get. Por lo tanto, ya no necesita volver a cargar la lista de departamentos. ¿Sí? Y ejecuta entonces el método del botón, que era asignarle ese valor a la caja de texto. Y ahí está. Con eso demostramos que no hay necesidad de volver a cargar la base de datos si solamente estamos haciendo actualizaciones a campos de otra índole. Es decir, no necesito cargar esta lista de departamentos por cada vez que voy a hacer postback al servidor. Es más, cuando yo elijo un valor en la lista y le mando a hacer el button, vamos a quitarle esto para que se ejecute libremente, vamos a encontrar que se queda seleccionado el valor en el dropdown, ¿sí? Voy a finanzas, esto voy a poner acá, button, que cambia el valor de la caja de texto, pero el dropdown se queda, se mantiene. Vamos a poner acá, ¿sí? Eso es debido a que el dropdown nunca se ve afectado en la segunda carga de la página. No se ve afectado. ¿Por qué? Porque le hemos dicho que solamente en el caso de que sea la primera ejecución, ejecute esto y se vea afectado el contenido del dropdown. En otro caso, ni se afecta el dropdown. ¿De acuerdo? Eso sería el tema. Ahora, hagamos una parte final en este video que es invocar a un procedimiento almacenado que haga uso de parámetros. Y recordemos para este caso que teníamos algún procedimiento almacenado utilizando parámetros. Y este era, si no me equivoco, en la base de datos empresa 3, programación, por acá tenemos procedimientos almacenados. Dice select departamento. Wow, no tengo ninguno. Bueno, hagamos uno rápidamente. Create procedure, vamos a decirle select departamento. Departamentos por o con filtro, ¿ya? Con filtro. Con filtro. En este caso el filtro va a ser, ¿qué le pongo? El nombre like. Esto de tipo varchar 30. As. Sería entonces select asterisco from departamentos where descripción like nombre like. ¿Sí? Así sería entonces. ¿Sí? Ejecutamos. Listo. Probemos. Quiero que me muestre los departamentos que empiezan con F. F5. Sí, finanzas. Estamos bien. Funciona entonces. Bueno. Vamos por aquí. Vamos a decirle entonces que cuando haga clic en el botón 1, invoque a todo lo que hemos puesto arriba, pero haciendo uso del procedimiento select departamentos con filtro. Copio esto, pego acá. ¿Sí? Entonces tengo lo mismo, ningún inconveniente. Y luego, el procedimiento almacenado simplemente ya no es select departamentos, sino select departamentos con filtro. Y sucede que el select command tiene parámetros. Y vamos a agregarle un parámetro. Este parámetro se llama nombre like. Nombre like. Y esto tiene un tipo. Es un tipo varchar de 30 posiciones. ¿De acuerdo? Y el valor va a ser igual a parámetro. Bueno,
digamos que sea a this.textbox.text extra. Digamos que sea lo que contiene la caja de texto. ¿Sí? Eso es todo. Hemos agregado el parámetro, le hemos indicado el tipo de dato, la longitud del valor y el valor del parámetro. ¿Sí? Por defecto, si no especifico lo contrario, los parámetros son de tipo in, no de tipo out. ¿Sí? Entonces, está muy bien. Vamos. Esto tiene que funcionar. Vamos, lo que empiece con F, porcentaje, botón, finanzas. Correcto. Si le digo, muéstrame todo, botón, te muestra todo. Vamos, lo que empiece con T, botón, tecnología. ¿Sí? Entonces, funciona los parámetros. Ahí está. Ahora sí, entonces podríamos pensar en hacernos la librería o una clase que contenga los métodos para ejecutar lo que tú quieras. Select, métodos para update, métodos para insert, delete, asignándoles a un data grid, asignándoles a un dropdown, a un details view, qué sé yo. Entonces ya es cuestión de tu imaginación para que tú puedas crearte librerías que básicamente hagan lo que estamos haciendo acá. Lo importante es que no descuides la estructura de este programa, ¿sí? Invocar cadenas de conexión en web config, hacer uso de usings para optimizar el uso de memoria y la estructura es esta, ¿sí? Agregarle parámetros, indicar el nombre del procedimiento y finalmente invocar la ejecución. Eso sería entonces el video de hoy.